que no tenemos conexiones, que es que no tenemos un amigo político, que es que no tenemos un primo en la empresa. ¿Qué importa si tenemos a nuestro Padre, que es el dueño del oro y la plata? ¿Ven? Dejemos de poner las esperanzas en el ser humano, que por eso es que vivimos de decepción en decepción, porque creemos y queremos que el ser humano llene nuestros vacíos, y por eso nos decepcionamos una vez y otra más. Cuando pongamos las esperanzas y la fe en manos de Dios, allí se van a acabar las decepciones, porque Dios no decepciona a nadie. Amén. Le quiero regalar esta cita, Salmo 121 del 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Mi ayuda viene del Señor. ¿De quién? Del Señor. ¿Pero cuál Señor? Porque hay muchas que dicen así, mi ayuda viene del Señor. Espérate, ¿cuál Señor? No es que bendecido y afortunado como conocen por ahí. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. ¿No sé qué? ¿Se acuerdan que yo le contaba cómo era el proceso de dormir a este niño? ¿Se acuerdan que le contaba que se dormía primero el papá que él? O sea, que si al niño le pasaba algo después de que se durmiera, él ni por enterado se daba. Tenemos la ventaja que la Biblia dice, el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Pero ven acá y dice Israel, recuerden que la Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que toda la palabra y la promesa que hay en la Biblia, diga, son para mí también. Ahí dice Israel, pero diga, yo también soy hijo, hija del Señor. Y no duerme el que me cuida. Y yo sé, Señor, que tú me cuidas en todo momento. Que tú no me descuidas ni un segundo. Que tú no pestañeas y ahí me puede suceder algo. Yo sé que tú me cuidas en todo momento, Señor. En el hueco de tu mano nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Vamos a cantarlo. Gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Tú me sostienes con tu diestra, Señor. Me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa, tú siempre puedes ser mi ayuda. Yo quiero que lo digamos, dichoso. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Quien me rodea es el poderoso gigante. Quien me rodea es el invencible, el más grande. Yo quiero que lo declaremos todo. ¿Quién me rodea? ¿Quién me rodea? Es el poderoso gigante. Vamos, iglesia. Quien me rodea es el poderoso gigante.
me rodea, es invencible, es el más grande. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, Mi escudo y mi fortaleza, mi guardia, mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Tú eres el que levantas mi cabeza. Cuando todo está en contra nuestra, cuando ya no podemos ni siquiera dar un paso más, Señor, levantamos nuestra cabeza porque tú nos das las fuerzas. Levantamos la cabeza porque tú estás con nosotros. Y seguimos, y al parecer cualquiera diría, no está pasando nada, pero por dentro de nosotros estamos rotos, por dentro de nosotros se nos está cayendo el mundo, por dentro no sabemos qué hacer, pero hay un Dios todopoderoso que está en nosotros, que nos da el aliento, que nos dice, sigue adelante, levanta la cabeza, vamos, porque yo soy el que te levanto, yo soy el que hago que empiece a haber algo diferente en tu vida. Vamos, empieza a orar. Alguien tiene que empezar a declarar con el Señor, porque tú eres hijo de Dios, tú eres el hijo de Dios, el todopoderoso, el que es capaz de hacer que tú, que no eres nadie, yo que no soy nadie, podamos llegar a niveles que nadie imaginaba. Escúchame, lo que tu gente, tu familia, la gente cercana nunca pensó que tú lo podías lograr, el Señor te dice, yo sí creo que lo vas a lograr, porque yo soy el que lo voy a hacer por ti, yo soy el que voy contigo. Así que levanta tu cabeza y empiece a aplaudir, empiece a gritar, porque Dios hoy te va a dar la victoria. Hoy Dios te va a dar el triunfo. Amén. Amén. ¿Puedes tomar asiento, por favor? Bueno, vamos a la palabra de hoy. La palabra de hoy es exactamente la palabra que yo debía haber dado el día que salimos a cuarentena. Cuando estábamos en cuarentena, el primer domingo prediqué lo que prediqué el jueves pasado. De ahí entramos a cuarentena y obviamente no seguí la serie de predicaciones acerca del tema. Lo que se nos quedó en nuestra cabeza fue acerca de, en tiempo de crisis, olla grande. Eso fue lo que se nos quedó, lo que repetimos, pero no desarrollamos la temática bajo la presencia de Dios. Yo quiero recordarte una palabra poderosa, donde Dios es el que va a hacer que eso que ha permitido, porque Él ha permitido que te humille. ¿Cuántos han sido humillados? Pero en medio de esa humillación, Dios es el mismo que te va a levantar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, sí, te humilló. Diga conmigo, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego te alimentaras con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes por qué Dios nos ha humillado? O ha permitido que nos humillen, para que aprendamos que no solamente de pan vive el hombre. Decíamos la semana pasada que el pan era lo que recibíamos en la quincena, en la mesada, en la comisión, cuando eres pensionado, en la pensión, cuando te mandan ese giro que siempre te mandan mensualmente, ese es tu pan. El Padre Nuestro dice, Señor, danos el pan diario de cada día. Pero el Señor permite que haya humillación para que no se nos olvide quién fue el que nos bendijo. No solo de pan vive el hombre, es decir, no solo de tu quincena, de tu mesada, del giro, de tu pensión, de la comisión, del negocio que tienes. No solo de eso vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es que de la boca del Padre sale una palabra que se va a convertir en provisión para ti. Hoy tu quincena no te alcanza, hoy lo que tienes no te alcanza, pero cuando Dios mande su palabra, ese pan se convertirá en ese pan de vida que tú y yo necesitamos para salir de la escasez, para salir de las deudas. Yo quiero que me acompañes ahora, si ya notaste esa cita bíblica, Génesis 3:19. Estoy haciendo un recorderis de la semana pasada. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Diga conmigo: comeré el pan con el sudor de mi rostro. Y dije que no era porque necesariamente trabajaras bajo el sol. No es porque tú trabajas bajo oficina, entonces eso no. Y te dije que cuando nos sale el verdadero sudor del rostro, no cuando recibimos la plata, sino cuando vamos a pagarla. Porque cuando vamos a pagar es que empezamos a sudar porque no nos alcanza. Empezamos a sudar es cuando no tenemos, cuando queremos comprar algo o hacer algo y no nos alcanza. Cuando nos cobran, cuando nos mandan el mensaje. Yo creo que para nosotros un mensaje, cuando no tenemos recursos para pagarlo, es humillante. No porque la persona nos esté humillando, no. Es una situación humillante. Cuando tú ves que tú le has pedido a Dios recursos y en lugar de recursos tienes deudas. Le has pedido a Dios recursos y en lugar de recursos tienes compromisos impagables. Entonces vemos que con el sudor de nuestro rostro se está cumpliendo esa palabra que fue una maldición. Una maldición dada por Dios al ser humano cuando el ser humano, Adán y Eva, desobedecieron. Entonces la desobediencia hace que no nos alcance el dinero. Pero Dios nos está prometiendo que no solamente de ese pan, de lo que produzco, voy a vivir, sino que de toda palabra, porque hay una palabra que cambia el componente del pan. Y te lo voy a explicar así de sencillo. Decíamos la semana pasada que para cierta persona el pan es lo que le entraba el 15 y el 30. Para otro lo que le entraba una sola vez porque se llama mesada. El otro de pronto gana diario y lo que haga diario ese es su pan. Pero ese pan diario, quincenal, mensual, de comisiones, como lo quieras llamar, no te alcanza. Entonces necesita de un pan adicional. Y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esa palabra de Dios se va a convertir en pan. Se va a convertir en ese negocio que te va a producir lo suficiente para que el pan te alcance. Dijimos que el pan no solamente era la comida. Porque el Padre Nuestro dice, Señor, danos el pan de cada día. Pero no se refiere que vamos a comer todos los días pan y que no necesitamos más nada sino el pan, sino que el pan representa la comida, representa los gastos, representa la ropa, la vivienda, todo lo que yo necesito para vivir. Uno no solamente vive comiendo, uno vive vistiéndose. Uno necesita vestirse. Una sociedad donde nos vestimos, una sociedad donde hay gastos como luz, agua, celular, cable, colegio, cualquier salida te cuesta. Es una sociedad que vivimos actualmente donde hay demasiado pan que necesitamos. Necesitamos un pan que no nos alcanza, pero Dios nos hace una promesa que una palabra de Él puede hacer que te alcance el pan. Por eso decía, no solo de pan vive el hombre. Es que tú y yo hemos creído que vivimos de la quincena, de la mesada, del sueldo, de la comisión, del negocio. Y es por eso que nos angustiamos. Y es por eso que le reclamamos a Dios. Pero cuando entendamos esta palabra, en lugar de reclamarle a Dios, nos vamos a buscar a Dios porque sabemos que tenemos una palabra. Y en esta iglesia Dios siempre nos está dando palabras para que esa palabra se convierta en el pan que nos hace falta. ¿A cuánto les hace falta pan? Todos tenemos pan. De alguna u otra manera te entra. De vez en cuando y de diferentes formas te entra dinero. Pero nos hace falta pan.
Entonces quiero llevarte al segundo libro de Reyes, capítulo 4, donde dice que Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Diga conmigo, hambre. Cuando en la Biblia se habla de tiempo de hambre, hoy el término sería crisis económica. Antes se decía tiempo de hambre porque al no llover, no había cultivos, no había comida, los animales se morían, y todo lo que era la agricultura, ganadería, que era realmente lo primordial en una economía de la antigüedad, se paraba y la gente estaba en tiempo de hambre. Hoy ese término moderno en economía se llama crisis económica. Y muchos están viviendo crisis económica. Muchos están como los que vivían en Gilgal. Dice que Eliseo llegó, Eliseo no vivía en Gilgal, él había estado por fuera de la ciudad, pero cuando llega a Gilgal encuentra que hay crisis económica allí. Y por tanto se reunió con la comunidad de los profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Mira que llega y dice: pon una olla grande, tráigame la olla grande enseguida ahí, corriendo. Diga conmigo, una olla grande en el fogón. Mira que llegó con una mentalidad, creo que ahí no la ven, cámara. Él llega con una mentalidad que sin importar que están en escasez, él dice una olla grande. Yo les digo algo, cuando uno no tiene, uno empieza a pensar en pequeño. Gastemos menos, vamos a consumir menos agua, menos energía eléctrica, ¿sí? Porque empiezas tú a pensar en pequeño, ¿sí? Bueno, vamos a coger un bus por 15 cuadras, no nos alcanza, mejor vamos a ahorrar ese dinero y voy a caminar las 15 cuadras. Empezamos a cambiar nuestra mentalidad. Cuando no nos alcanza, nuestra mentalidad se empieza a limitar. Pero llega el hombre de Dios a traer una palabra, a cambiar lo que estaban pensando. Todo el mundo pensaba en pequeño. Es que cuando no hay, nadie piensa en algo grande. Que cuando hay, pues tú dices: no, voy a comprar esto, voy a hacer esto. Pero cuando no hay, o cuando ya las deudas son tantas, porque a veces hay es porque puedes financiarte, porque alguien te presta, pero cuando no hay, porque ya le debes a todo el mundo, porque ya lo que pagas es tanto que ya no te alcanza ni para comer. Entonces en ese momento tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, y es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que cambies tu manera de pensar porque no hay. Porque es que tú no vives del pan que hoy tienes, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No depende de lo que hoy tienes. Hoy hay escasez en tu vida, o tal vez en la mía. Hoy hay limitaciones, hoy no hay. Pero ¿sabes qué te dice el Señor? De eso no es que vive el que me cree. Porque el que me cree puede venir a la iglesia y recibir una palabra, y esa palabra se va a convertir en pan, en el pan que te hace falta. Pero lo primero que hacemos es pensar en ollas pequeñas, en compromisos pequeños. Nadie en tiempo de crisis hace proyectos grandes. Empiezan a hacer recortes presupuestales. Empiezan a coger el presupuesto y a quitarle a todo. Se acaban las salidas. Se vuelven personas que están pendientes de apagar todo. Se está bañando el otro y dice: ¡oye, no te demores tanto que el agua está cara! Así se vuelve una persona cuando hay crisis. Cuando hay crisis, uno saca cuentas hasta de tomarse una botellita con agua. Dice: no puedo descompletar esos 600 pesos que me puedo gastar. Es decir, cualquier persona en crisis empieza a pensar como no debería pensar. Pero hoy Dios te está diciendo, me está diciendo: si empiezas a pensar como no debes pensar, entonces yo no puedo bendecirte. Yo puedo bendecir a aquella persona que es capaz de poner una olla grande en medio de la crisis. La olla grande te va a costar. La olla grande vas a tener un desafío de fe en llenarla. Pero mientras tú sigas, es que no hay, no alcanza y no puedo, no va a aparecer el pan que te hace falta, que es de
toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te hace grandes promesas. ¿Cuántos de parte de Dios han recibido grandes promesas? Pero tú y yo recibimos la promesa y la olla nuestra es tan pequeña que no cabe la promesa. Amén. Porque decimos, no vamos a poder. Es imposible. Imagínate una ollona de estas. Está bien para cuando uno vende mondongo. Pero si no vendemos mondongo, sino que vivimos 4 en la casa y es la comida del día, tú dices, uy, qué exageración. Pero Dios te está diciendo proyectos grandes, sueños grandes en medio de la crisis. Que prenden las noticias y te van a hablar de crisis desde aquí hasta quién sabe cuántos años más adelante. Te hablan de inflación, te hablan de que subieron, la tasa de interés subió una barbaridad en estos días para poder nivelar la inflación. Es decir, vamos a pagar por un préstamo lo más, como nunca antes lo habíamos pagado. Pero eso son normas de economía. Son normas de economía en donde la única forma de bloquear la inflación es con tasas de interés altas para que la gente no compre tanto. Vemos que no hay liquidez, que el flujo de dinero que había en abundancia ya no está. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a refugiar en la escasez? ¿Nos vamos a refugiar en que, ay, pobrecito, te vas a empezar a quejar o vas a empezar a sacar tu olla grande? Dios te dice ollas grandes en medio de la crisis. Entonces el criado recibe la palabra de la olla grande y empieza a recoger hierba. ¿Qué debería haber hecho? La sopa no se hace con hierba. La sopa había que ir al granero, a la tienda a comprar los elementos necesarios para la sopa. Había que ir al sitio correcto. No es lo mismo que tú vas a comprar una nevera y vas al lugar correcto a comprar una nevera, a irte a la chatarrería a comprarte una nevera que ha comprado el carromula te lo compró por 50,000 pesos, 20,000 pesos, se lo llevó a la chatarrería te la vende por 200. Entonces, dice que se fue a recoger hierba y allí encontró una planta silvestre, diga conmigo, plantas silvestres, y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué era. Alguien diga sin saber qué era. Mira lo que pasa cuando tenemos una mentalidad de crisis. Cuando tenemos una mentalidad de crisis, primero nos cuesta la olla grande. Decimos, no, ese presupuesto es muy alto. No, esas ventas están demasiado lejos de la realidad. No puedo pagar tanto. Y después, cuando ya te atreves a poner el presupuesto, a hacer tu olla grande, lo que te va a costar es llenarla. Porque sigues con tu mente, o seguimos con nuestra mentalidad de escasez. Porque en lugar de ir corriendo a la despensa a ver cómo compraba, cuánto costaba lo necesario para la olla, no, se fue al monte. Diga conmigo, al monte. En el monte no hay harina. En el monte no venden hueso carnudo para la sopa. Se fue al monte a coger hierba, diga conmigo hierba, y algunas frutas que vio por ahí, sin saber qué era. Entonces lo mismo que tú digas, bueno, voy a esto, le voy a meter un ñame, a decir, no sé qué será, pero sirve. ¿Sabes que cuando nosotros vivimos en escasez, todo nos sirve? Diga conmigo, todo sirve. No botas nada. Todo dice que te sirve. Pero al final te das cuenta que no te sirvió para nada. Esta camisita todavía sirve. Parece radiografía de transparente, pero dice, eso todavía sirve. Pero cuando te la pones te das cuenta que no sirve. Este dijo, todo sirve. Y cuando lo trajo, se dio cuenta que no servía para la sopa. El problema de nosotros es que nuestra forma de pensar, escúchame lo que el Señor te está diciendo en esta noche, tu forma de pensar y mi forma de pensar nos limitan.
¿Cuántos no se limitaron porque alguien está diciendo desde hace 2 días que viene un tornado, que no sé qué, que la lluvia, que si sé cuándo? Muchos ni han ido a trabajar por lo mismo y menos han venido a la iglesia esta noche, donde cuando yo salí, dijo, está bien despejadito. Ahorita mismo ni hay nubes allá afuera. Pero es la forma de pensar que otros hacen y ponen en ti y en mí, que nos limitan a poder llenar la olla grande. Y por eso Dios no puede obrar en nosotros. Vamos y oramos, no como reyes, sino como con queja, como si fuéramos ovejitas. Las ovejas dicen, ve, y nosotros empezamos, necesitamos, y lloramos. No lloramos porque estamos bajo la presencia, sino lloramos porque no tenemos. Lloramos porque nos sentimos impotentes. Ya algo te ha dicho tu mujer, algo te ha dicho la persona a la que le debes, algo te ha dicho el banco, algo te ha dicho el de la tienda, que te sientes mal y humillado porque no has podido con tu compromiso. Entonces nosotros empezamos a pensar de acuerdo a lo que nos han dicho. Viene crisis, hay inflación, hay las altas tasas, no se puede, es imposible, baja los gastos. Y en tu cabeza que tú haces presupuesto cada rato. ¿Hasta dónde me alcanza? En lugar de decir que fue lo que Dios me dijo. Porque en tiempo de crisis Dios dijo, pongan ollas grandes, proyectos grandes, pero los proyectos grandes tienen que ir llenos de cosas que sirvan. ¿Aló? Dígale a alguien, tiene que servir lo que va ahí. Sirvieron el guisado, ya estaba completa la olla, ya hirvió. Pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, hombre de Dios, esto es veneno. Así que no se pudieron comer la sopa. Ya conmigo, hay muerte en la olla. La versión Reina Valera dice, hay muerte en la olla. Esta versión dice, hombre de Dios, hay veneno. Yo te pregunto, en tu olla y en mi olla, ¿qué muerte hay? De pronto lo que hace que los ingredientes de tu guisado, de tu sopa, no solamente es el dinero, es el problema que tienes en casa, es el problema que tienes por no tener dinero, es el problema que tienes con la señora del frente, porque le debes. Y para salir de tu casa primero miras a la ventana. Y si te la llegas a encontrar, se te daña el día. Pero llega el momento en que Dios habla y tenemos que empezar a creerle, a obedecerle. No solamente fue la crisis de la pandemia, ahora es la crisis de la pospandemia. Y en medio de la crisis de la pospandemia, Dios te dice que habrá cosecha todos los meses del año. Pero no lo hemos creído. Primero por el tamaño de nuestra olla. Y segundo porque cuando ya nos atrevemos a creer en grande, creemos que cualquier cosa nos sirve. ¿Cómo así cualquier cosa nos sirve? Sí, no importa, hagámoslo así. Escúchame, cuando Dios te da una palabra, Dios te dice esa palabra porque tú eres capaz de hacerlo y hacerlo bien, no de cualquier manera, amén. Él no dijo, yo voy a hacer vino y lo voy a hacer cualquiera porque ya están borrachos. Dice que Él hizo vino al final de la fiesta y hizo el mejor vino. Entonces Él se ordenó, tráiganme harina. ¿Qué dijo? ¿Por qué no la compraron desde el principio? Porque no había plata. Si hubiera plata, lo hubieran comprado desde el principio. Desde el principio el criado hubiera ido, bueno, vamos al granero y pidamos, vamos a pedir 20,000 de hueso, bien carnudo, por favor. Y como estamos en este tiempo donde cuando pides algo y subís, entonces no, dame 30 porque 20 es muy poquito. Hubiera devuelto con la harina que espesa la sopa, se hubiera devuelto con cada uno de los ingredientes, pero no, como no había, entonces el hombre dice, tráigame harina. El hombre de Dios dice, tráigame harina, porque es en la iglesia donde el hombre de Dios te va a desafiar para que usted aprenda a pensar en grande. Tráigame harina y luego de echar la harina en la olla dijo, sírvanle a la gente para que coman. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño.
¿Sabes cuando te hablamos de ofrenda? Al que no tiene. Al que no tiene una olla grande, una expectativa grande, un proyecto grande. O al que después de tener la olla grande, la expectativa grande, no sabe cómo llenar la olla. Lo hacemos para poder, entre comillas, presionarte de parte de Dios a que empieces a caminar por fe. Traigan mi harina, los obligó prácticamente a ir al granero a comprar. No querían gastarse ni para la sopa. Que hay momentos donde uno no quiere gastar porque sabe que no hay más. Pero llega el momento en donde Dios te desafía porque dice, yo quiero llenar tu olla y no cualquier olla. La olla que te va a desafiar. La olla de proyectos grandes, de sueños grandes. Porque es que el tamaño de tu olla no depende de lo que tú ves. El tamaño de tu olla no depende de lo que tus oídos escucharon esa semana. El tamaño de tu olla depende de la palabra que te han soltado. Basta ya de empezar a moldear nuestra olla de acuerdo a la situación. Llueve, no llueve, me dijeron que había crisis, que hay huracán, que no sé qué. ¿Cuánta gente no habrá dejado de salir a trabajar por viene un huracán? ¿Cuánta gente habrá dejado de venir hoy a la iglesia por esta palabra? Porque dijeron, ay, después llueve. Así es la olla. Deja de mirar lo que tus ojos pueden ver y deja de escuchar lo que tus oídos pueden escuchar y empieza a ver por fe. ¿Qué es pues la fe? Dice la Biblia en Hebreos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe no lo vas a ver, lo vas a soñar. Tú tienes que vivir de sueño en sueño. No de ronquido en ronquido, sino de soñar en grande, en ollas grandes. Cuando tú empieces a vivir de sueño en sueño, entonces Dios, a través de esa palabra que te dio, va a aparecer un pan. No es el pan de la quincena. No es el pan de la mesada, de la pensión, de la comisión o del negocio. No es el pan de lo que te gira tu esposo todos los meses. Es el pan que viene producto de esa palabra. Un pan que puede ser de una manera milagrosa. Deudas pueden ser canceladas. Puede desaparecer un cero de tu deuda. Puede desaparecer un cero de tu deuda. Solo porque Dios haya dado una palabra. Pueden aparecer grandes cosas solo porque Dios dijo que iban a aparecer. Pero nuestros ojos tienen que verlo. Los ojos de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo. Empecé el servicio diciendo no veo nada. No porque esté ciego, no porque tenga que usar lentes ahora, sino no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque lo único que mis ojos ven es lo que mis oídos han escuchado. Y todo el mundo, desde que se levanta uno hasta que se acuesta, le habla de Cristo. Eso le da a uno ganas de no contestarle a nadie porque todo el mundo está quejándose. Todo el mundo con una queja. Y uno se vuelve quejón también. Pero hoy Dios, a través de esta palabra, te dice en tiempos de crisis, ollas grandes, pero no te quedes solamente con pensamientos de que lo vas a lograr, sino que tienes que llenar tu olla. Esa olla no la vas a llenar con tu quincena porque no te alcanza, ese pan es limitado. Tampoco te va a alcanzar con lo que tú ganas regularmente, con lo que te envías. No, lo vas a llenar de una manera sobrenatural. Un nuevo negocio, una nueva fuente de empleo, un nuevo ingreso, alguna plata inesperada tiene que aparecer. ¡Aló! ¡Amén! Entonces, gloria a Dios. ¿Qué pasó con mi recibo?
si me lo va a pagar. Quédate con ello. El predial no lo he pagado. Todavía sigo con los recibos del agua la semana pasada. Recibo de qué era, de la luz. Agua atrasada, ¿yo? Gas. Me voy a motilar con esto. Ay, pastor, yo lo pago 953,000 pesos. Cada una de las deudas, de los extractos, préstamos, tarjetas, eso es lo que usted va a hacer en su olla. Cada compromiso que tenga, empieza a hacerlo, empieza a meter en su olla cada compromiso que tiene. Usted en su casa empieza a hacer lo mismo. Usted en su casa con su olla empieza a meter, porque varón de Dios, hay muerte en tu olla, sí que hay muerte. Porque no, con tu pan no te alcanza para pagar esos compromisos. Hay muerte en tu olla. Y dijo, traigan harina. ¿Trajeron harina? Y dice que trajeron harina. Y el hombre de Dios oró y dijo, nunca más habrá muerte en la olla. Voy a revolver los recibos. Nunca más, dígale, nunca más habrá muerte en mi olla. Usted empiece a hablarle a su olla. Diga, nunca más habrá muerte en mi olla. Cada compromiso será cancelado con mi pan, más el pan que Dios me va a dar a través de su palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haga el acto profético, échele harina. Si no trajiste harina, ¿quién no trajo harina? Dígale al vecino y empiece a hablarle a la olla. El que no trajo olla, en su casa hace el ejercicio apenas llegue. Y nunca más hubo muerte en la olla. Con lo cara que está la harina, dirá alguno, y gastando la harina. Es por eso, porque nuestra mentalidad no ha cambiado. Yo quiero que los que tienen olla y ya le echaron harina, venga aquí con su olla y su harina. Y los que no tienen olla y harina se queden en su puesto, pero de pie, haciendo el ejercicio en su mente, recordando cada compromiso y cada deuda que tienen, que los tiene hasta aquí, sacando cuentas y orando porque van a echarle harina a esa olla. ¿Ya le echó harina? Cada uno con su olla. Si tú tienes ya la olla lista en tu casa, quiero que me mandes el mensaje y diga, ya tengo la olla con la harina. Todavía no hay el primero que me dice en redes sociales que tiene la olla y la harina lista. Credimalboros, pagadiarios, tarjetas de crédito, deudas del banco, embargos, impuestos, deudas con amigos, con conocidos, con extraños, posibles embargos.
Deudas normales como de agua, luz, teléfono, y deudas que no nos dejan dormir. Cualquier compromiso que usted tenga, si no está en la olla, lo mete en la olla cuando llegue en la noche. A ver, los de las redes sociales. Ya tengo lista la olla, Diana Caro. ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero que usted que tiene la olla, o el líder que tenga la olla, venga, acérquese. Estamos haciendo un acto profético. Ah, bueno, y si quisieron subir, súbanse. Venga, súbanse con su olla. Estamos haciendo un acto profético. Oiga, sí, súbanse todos aquí. Listo. Ponga su olla en el piso y arrodíllese delante de su olla. Háblele a su olla. Dile, esta olla que hoy tiene muerte, no habrá más muerte en esa olla, porque tendré lo suficiente y hasta más para pagar cada compromiso. Señor, ya no puedo más con lo que hay en mi olla. Lo que contiene mi olla me está afligiendo, me está desesperando. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hasta hoy llegó la muerte en mi olla, y a través de esta harina cambia la composición de la sopa, de mi vida, de mis finanzas, de mi matrimonio, de mi salud, de todo lo que es nuestro. Y empieza a haber vida, vida, vida. Si usted en el Espíritu siente que de pronto, además de lo financiero, algo más lo está a usted atragantando, algo más lo está, usted tiene ese sinsabor a que las cosas le están saliendo mal, escríbelo y métalo ahí. Puede ser tu relación, puede ser tus emociones, puede ser tu salud. A veces gastamos más por una mala salud, que se convierte en nuestra deuda o nuestro compromiso más grande. A veces cuando estamos emocionalmente mal, no producimos. Cuando estamos emocionalmente mal en tu relación o contigo mismo, no eres capaz de producir. Oro para que esa muerte que hay en esa olla, esos compromisos que llegan y llegan y llegan y se acumulan. Ahora, por el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con un pan que viene producto de su palabra, ahora empezamos a cancelarlo. Y llegará el momento en donde no va a haber más muerte en nuestra olla. Vamos a hacer algo, ustedes los que están allá en casa y los que estamos aquí. La harina la tuvieron que comprar, porque la harina no la podían coger del monte. Pero por coger los ingredientes del monte fue que en la olla lo que había era veneno. Cuando a uno algo le cuesta y lo desperdicia así, cuando usted trae algo a la iglesia que le cuesta, se llama ofrenda. Esa ofrenda no la vamos a dar hoy. Usted va a sacar el cálculo a cuánto ascienden sus deudas y después saca el 1%, que es el valor de la harina, y le va a dar al Señor el 1%, como una ofrenda para pagar esa deuda o ese compromiso. Va a sumar todo lo que no ha sido capaz de pagar. Se acabó el mes hoy. Y hoy usted recibe plata, es para la quincena del mes siguiente. Si usted está esperando la quincena de hoy para pagar deudas del mes de junio, esas deudas están caídas. Usted va a sumar todo lo que debe, lo que no ha podido pagar, lo atrasado, y le vamos a dar el 1% al Señor. Traiga la harina, esa es la harina. Y la harina va a hacer que cambie la composición de nuestra olla.
Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos sintonizado. Hasta la próxima. Un abrazo para ti.